Hola mis amigos, bienvenidos a RF Abogados. Estamos cumpliendo con lo ofrecido. Este es nuestro primer video que vamos a tratar sobre el tema del análisis a las reformas al Código Orgánico General de Procesos que se encuentra en la Asamblea Nacional. Pues hay que estar atento qué es lo que nos depara. Así que, amigos y compañeros, colegas abogados, pues estén presentes a esta información que les voy a transmitir. Vamos a hacer el primer análisis al artículo 9, que se pretende incluir un inciso final sobre la obligatoriedad de notificar al otro contratante el cambio de domicilio. Esto es, cuando existe un contrato de mutuo acuerdo, las partes por lo general fijan su domicilio, ¿sí? Y en esa ocasión lo que pretende el legislador es de que cuando una de las partes se cambie de domicilio, pues notifique a la otra parte para en el eventual momento de demandar pues sea el correcto. Asimismo, en el artículo 27 se pretende eliminar la caución. Ustedes conocen, mis estimados amigos, que en la demanda de recusación, luego del juez calificar la demanda, tiene la obligación de pedir una caución para que el actor deposite. Esta caución va desde 1 a 3 salarios básicos unificados. Con esta reforma se pretende de que ya no existe esta caución para ninguna de las partes y lógicamente el proceso continúe. Anteriormente se tenía que esta excepción era para los asuntos de alimentos y por los asuntos laborales. Pero sorpresa, al artículo 28, por favor, a la reforma que se pretende hacer, porque esta ejecución de la caución ahora indica que si se pretende retardar el proceso o se puede verificar que es por retardar el proceso, el juez impondrá al abogado patrocinador un salario básico unificado por retardo, ¿sí? Por actuar con deslealtad procesal, ¿sí? Prescrito en el Código Orgánico de la Función Judicial. Continuando con este análisis al proyecto de reformas, en el artículo 36 se quiere reformar el inciso final, donde es obligación del actor concurrir a la audiencia preliminar y única. Actualmente, para concurrir a las audiencias, tanto preliminares, únicas, de juicio y todas las demás que existen en el Código Orgánico, el abogado tiene que concurrir con la parte procesal o a su vez tiene que disponer de una procuración judicial con cláusula especial para transigir. Lo que pretende esta reforma es de que el abogado pueda ya concurrir únicamente, solo sin ese poder, pero a la audiencia de juicio. Aquí no está clara esa reforma, por cuanto no nos dicen qué acontece con las audiencias de ejecución, con las audiencias de calificación de posturas, con la misma audiencia de conciliación prescrita en el artículo 130.11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así que, por lo tanto, esta reforma contrasta con los artículos 86 y 87 del mismo código. Por lo tanto, la recomendación sería de que este tipo de audiencia se pueda concurrir en forma general. Es decir, no especificar a una sola audiencia, sino que el abogado pueda concurrir a todas las audiencias. Continuando con ese análisis, el artículo 56 se pretende eliminar el inciso tercero, numeral 2, que tiene que ver con la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores como requisito sine qua non para proceder a la citación por la prensa o por un medio de comunicación al demandado, ¿sí? Se indica que esto se quiere eliminar en su totalidad porque no es de mayor aporte. El legislador ha indicado que únicamente con el juramento del actor que desconoce el domicilio se puede practicar esta citación. Pero hay una cosa, ¿qué tal si el actor miente y bajo juramento pues indica que desconoce el domicilio? ¿Estamos en un delito tal vez de perjuro establecido en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué pasa? ¿Será sancionado? ¿No será sancionado? ¿A quién persigue ese delito de perjuro? ¿No es para los peritos? ¿No es únicamente para los testigos? ¿Será que esto queda impune? Pues vamos a ver qué es lo que acontece. El artículo 63, en el último inciso, se pretende agregar
Uno más que pueda predisponer la citación al o los demandados por intermedio de un señor notario. ¿Sí? Esto puede hacerle en forma personal o por boletas, ¿sí? Pero lo que yo sí difiero aquí es de que este tipo de citación se lo haga con uno de los notarios de donde resida el demandado, porque aquí le da la potestad para que el señor actor elija cualquier notario. Si el demandado está en Guayaquil y el actor está en Quito, no le veo conveniente que un notario de aquí de Quito vaya hasta la ciudad de Guayaquil a hacer la citación, cuando puede hacerlo con un notario de la ciudad, de una parroquia y de un sector cercano al domicilio del demandado. Bueno, esto es importante, lo que les voy a indicar. El artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos. Ustedes saben que la Corte Constitucional dictó la sentencia 12-2007, la cual indicaba en términos generales que previa a la orden de apremio de la persona que esté debiendo alimentos, pues se tiene que llevar a cabo una audiencia para que esta persona justifique la razón, circunstancia, motivo por las cuales no ha cancelado. En esta parte pienso para mí que hubo un retroceso con respecto a esta reforma al indicar que el apremio surtirá primero el efecto correspondiente y luego convocará una audiencia. Es decir, primero se hace o se ejecuta el apremio y posteriormente se convocará una audiencia para verificar esta situación del no pago de pensiones alimenticias. Ahora, se indica también en esta ley de que este apremio va a ser por 8 horas. Eso es lo rescatable en el sentido de que si una persona pues trabaja en la noche, tendría que estar cumpliendo su apremio en la mañana. Si una persona tiene la actividad en la mañana, pues estaría cumpliendo su apremio en la noche o viceversa. Hay muchas personas que hacen varios turnos en sus trabajos y por lo tanto tendría que verificarse cuál es su horario de trabajo para dar cumplimiento a este apremio. Una buena noticia también para las madres de familia que tienen sus hijos menores de edad por los cuales han planteado algún juicio de alimentos. Con esta reforma se pretende que la boleta de apremio tenga una duración de 6 meses, ya no como actualmente lo indica la ley, que únicamente son de 30 días. Para que se pueda renovar una nueva boleta, se tendría que reliquidación, pedir una nueva audiencia y lógicamente se tendría que sacar una boleta. Ahora, con esta reforma, esa boleta tendrá una duración de 6 meses. El artículo 146 con respecto a la calificación de la demanda. Anteriormente se indicaba que si el actor, de acuerdo al análisis jurídico del juez, si él indicaba que no reúne los requisitos, pues lo mandaba a completar y únicamente tenía 3 días para completar. Termino. Con esta reforma se pretende que el actor tenga 5 días para completar la demanda o aclarar su demanda, ¿sí? Y el juez no puede ahora dictar un auto de archivo del proceso, ¿sí? Con esta reforma, por favor, con la reforma no podría dictar. Lo que sí hace es dictar un auto de inadmisión de la demanda. En caso de que el juez dictara un auto de archivo del proceso, este auto es apelable ante la Corte Provincial de Justicia. Asimismo, el juez está restringido para pronunciarse con respecto a los medios de prueba, ¿sí? O sea, el juez únicamente tiene que verificar que la prueba insinuada, documental, testimonial, pericial e inspección judicial reúnan con los requisitos y lógicamente en su momento proveer lo correspondiente. A excepción de los juicios ejecutivos y monitorios. Como ustedes conocen, en estos juicios tiene que adjuntarse el documento físico de título ejecutivo y de monitorio para que justamente pueda ser calificada por el juez y pueda dar el trámite. Es decir, esa sería la excepción, los cuales el juez no se podrá insinuar con respecto a la prueba. En el artículo 148 se quiere reformar o incluir que se puede reformar la demanda. Actualmente se dice que la reforma de la demanda se la puede realizar hasta antes de que conteste el demandado, ¿sí?, su demanda. En la actualidad así acontece.
Lo que se pretende es que ahora esta reforma a la demanda se puede hacerla hasta antes de la audiencia única, ¿sí? Pero si ustedes revisan el artículo 333.1, donde está el procedimiento sumario y el cual también es el hilo para el procedimiento ejecutivo y monitorio, se precisa que no procede la reforma a la demanda. Es decir, si en caso de que se reformara el artículo 148, tendría que lógicamente reformarse el artículo 333.1. Y también en el artículo 153 se quiere incluir dos excepciones más. Dos excepciones de las que ya existen en nuestro código. Se quiere incluir como numeral 11 la falta de personería y como numeral 12 la incompleta conformación de litis consorcio, lo que antes se conocía como falta de legítimo contradictor. Pues estas excepciones tenemos ya en el numeral 2 y en el numeral 3 del artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. Pues el artículo 153, numeral 2 como excepción, indica sobre la incapacidad de la parte actora o de su representante, que tendría que ver con la falta de personería. Y el numeral 3 nos prescribe que la falta de legitimación en la causa de la parte actora o de la parte demandada cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. Eso sería lo que se pretende como numeral 12 ponerle como incompleta conformación de litis consorcio. Mucho más si ya tenemos la resolución 12 del 2007 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en donde clarifica que este tipo de excepciones son subsanables. Y estas son subsanables de acuerdo al artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos. Vamos con el artículo 245, que tiene que ver con respecto al abandono de las causas. Actualmente, nuestro código indica de que el término para declarar el abandono es de 80 días. Con la nueva reforma se indica que se tiene 6 meses de no impulsar el proceso para que el juez de oficio o a petición de parte pueda declarar el abandono. Recuerda, 6 meses, ya no 80 días, en la reforma. El artículo 247 habla sobre la improcedencia del abandono. Esto es, o sea, ¿cuándo no procede el abandono? Los que estén involucrados, los derechos de los adultos mayores, los derechos de la niñez, los derechos del trabajador, en los procesos voluntarios y en las acciones subjetivas contencioso-administrativas. En ese tipo de procesos y de juicios no se puede admitir el abandono. En los demás, cumplidos los 6 meses, se puede declarar el abandono. Asimismo, es muy importante lo que les voy a indicar. Se elimina la improcedencia del abandono cuando el Estado es el actor. Anteriormente, cuando se trataba de instituciones del Estado o el Estado como tal, no se podía declarar el abandono. Ahora, por el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, vamos a tener igualdad de partes. Igualmente, se lo va a poder declarar el abandono los juicios propuestos por el Estado ecuatoriano. El artículo 249 va a tratar sobre el efecto de la declaración del abandono. ¿Qué es esto? Anteriormente se declaraba el abandono y ya no se podía proponer una nueva demanda. O me expreso de mejor manera. Hasta la actualidad, si se declara el abandono, no se puede volver a proponer una demanda. Lo que hace esta reforma y lo que quiere hacer es de que si es que se declarara el abandono, se puede volver a proponer la demanda. Ya no puede volver a proponer la demanda cuando se declarara por segunda ocasión, ¿sí? Y en la primera instancia. Ojo, es decir, para que surta el efecto, tiene que estar declarado por 2 veces y en primera instancia. Pero también viene aquí un reparo que les voy a indicar. La segunda demanda que usted pretende proponer cuando sea declarado el abandono tiene que ser luego de 6 meses de haber sido declarado el primer abandono. Pero ahí persiste una duda. ¿Qué pasa con la prescripción? ¿Qué pasa con la caducidad
Si en este transcurso de los 6 meses me coge la prescripción o la caducidad, pues estemos atentos a ver qué dice la Asamblea Nacional. Vamos con el artículo 256 y 257 que tiene que ver con el recurso de apelación. Actualmente el recurso de apelación, como ustedes conocen, tiene que ser en el momento en que el juez dicta la resolución, la sentencia o el auto interlocutorio. Con esta reforma que se pretende introducir, se indica que se puede proponer este recurso de apelación hasta 10 días posteriores de ser notificado a la sentencia. En términos generales, usted hoy propone el recurso de apelación en la audiencia, tiene 10 días para fundamentar su recurso y estamos totalmente correctos. El artículo 270 habla sobre la admisibilidad al recurso extraordinario de casación. Y es muy importantísimo porque ustedes conocen que el 80 o el 90% de todos los recursos de casación que se proponen en la Corte Nacional de Justicia no pasan la admisibilidad. En ese sentido, se propone tres reformas, importantes reformas que les voy a indicar. ¿Cuáles son estas? Usted sabe que quien conoce o quien califica las admisiones a estos recursos son los conjueces. Por lo tanto, el conjuez que conozca hoy estos recursos de casación debe revisar únicamente los requisitos formales, es decir, los requisitos que establece la ley. Está impedido de entrar a temas netamente de fondos, con la reforma que todavía no está en vigencia. Igualmente, este recurso que realmente viene a ser una demanda, porque es un proceso extraordinario, es un nuevo proceso, no reúne los requisitos, manda a completar para que dentro de 5 días el actor o quien propuso este recurso extraordinario de casación lo complete, ¿sí? Y como tercer punto, luego de ser admitido, este recurso o se corre el traslado a la contraparte para que en el término de 10 días lo conteste. Es decir, tiene que contestar ¿en qué manera? En forma escrita nuevamente. Se acaba la contestación oral. ¿Qué pasó con el principio de oralidad establecido en el artículo 4 de este código? Cada vez un proceso más atrás. ¿Dónde queda la oralidad? Pero sí considero, señores, que el conjuez que verifique de que no reúnen los requisitos, luego de mandar a completar, pues inadmita este tipo de recursos. Porque no con estas reformas vamos a dar un mal uso o pretendamos que todos los recursos que hemos propuesto sean admitidos. Porque es un asunto netamente técnico el recurso de casación. Por lo tanto, se debe cumplir con lo que establece la ley. Vamos al artículo 288, que también se pretende incorporar un capítulo de recurso de revisión en materias no penales. Imagínense, un recurso de revisión en materias no penales. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las características de este recurso? Se dice en el proyecto de ley que hasta 10 años después de haber sido ejecutoriada la sentencia, se puede presentar este recurso de revisión. Pero una pregunta cabe ahí: ¿dónde queda la seguridad jurídica? ¿Cómo queda la tutela judicial efectiva? ¿Vendrán nuevos jueces de la Corte Nacional? ¿Nuevos conjueces designados? ¿Otros gobiernos? ¿Habrá intereses? Pues vamos a ver qué es lo que acontece. Además de eso, para que proceda un recurso de revisión, se tiene varias características, entre ellas que tiene que aparecer una nueva prueba o un medio de prueba para aceptar a trámite, y que esta prueba pues tiene que ser practicada en esta audiencia, ¿sí? Igualmente, entre otras características, indica que para que proceda este recurso de revisión tiene que haber una sentencia ejecutoriada de fraude procesal, de prevaricato o de cohecho. Con esta sentencia ejecutoriada sobre estos 3 tipos penales se podrá presentar un recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia en la Sala de lo Civil y Mercantil
para que luego de sustanciada esta pues se resuelva en derecho lo que corresponda. Pero quiero indicarles de que existen vacíos legales igualmente a este recurso de revisión, ¿sí? Ya que no habla sobre la tramitología de este recurso. Va a haber audiencias, van a comparecer las partes, se le citará a la contraparte. ¿Qué pasará? ¿Se aplicará esto luego de ser aprobado estas reformas al código? ¿Se aplicará para los procesos que ahora se encuentran en vigencia? Pues esperemos qué es lo que nos dice la Asamblea Nacional. Para concluir, se quiere agregar un numeral 10 al artículo 332 con respecto a las controversias por asuntos netamente comerciales. Si bien es cierto que existe procedimiento monitorio para recabar o recaudar varias obligaciones pendientes, pero no es menos cierto que no está clarificado. Por lo tanto, con esta aclaración que se quiere introducir al artículo 332 como numeral 10, se puede establecer claramente que los asuntos comerciales y que tienen que ver con respecto a facturas netamente comerciales van a ser tramitados con el procedimiento sumario o por procedimiento sumario, ¿sí? Aclaración que en estos procesos sumario, ejecutivo y monitorio se tiene que hacer énfasis para que los colegas abogados no caigan en estos errores. ¿Qué es lo que acontece en este tipo de juicios? En la segunda fase de esta audiencia única o preliminar, muchos profesionales quieren alegar asuntos de prejudicialidad, de procedimiento, de competencia o de alguna nulidad. Eso tiene que ser tratado, como bien lo indica, en la primera fase de esta audiencia, porque en la segunda fase lo que se tiene que hacer es el alegato inicial, la práctica de la prueba y el alegato final. Es decir, es un debate netamente probatorio. Por lo tanto, mis colegas, les invito a que ustedes pues hagan el buen uso de este articulado para que en su primera fase hagan su alegato con respecto a los vicios o nulidades que respecta al proceso. Y para concluir, como lo indicaba, lo que tiene que ver con los remates de bienes, el artículo 400 se pretende que sea reformado para que en su tercer señalamiento sea al avalúo del 75% del valor de la propiedad. ¿Qué es lo que acontece actualmente? Se señala día y hora para el remate y lo hacen al 100%. La segunda vez de la misma manera, y se tiene que hacer un reavalúo para posiblemente poder tener una rebaja en este bien. Pero eso es imposible porque siempre los bienes tienden a subir, no son como los vehículos que se deprecian y bajan. Por lo tanto, con esta reforma que se pretende hacer al artículo 400, pues sería muy loable para que las personas que estén interesadas en adquirir algún bien por medio de un remate, pues tengan la oportunidad de hacerlo con este porcentaje establecido. En este sentido, señores, pues les agradecemos su atención por escucharnos estas cápsulas de litigio que existe en nuestro país y que lo hacemos desde RF Abogados. Síguenos en nuestras redes sociales porque vamos a tener más contenido jurídico que cada semana vamos a publicar. Así que pon un clip si te ha gustado, te ha ayudado esta información, y también te vamos a informar que el próximo video vamos a tratar sobre el tema de derecho penal económico, el derecho de empresa. Si es que las personas jurídicas tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad. ¿En qué consiste el derecho penal económico? ¿Cuáles son los delitos penales dentro del asunto económico? ¿Cuáles son los delitos de cuello blanco? ¿Cuáles son estos delitos que son sancionados en el 0.5% en el Ecuador? Porque los delitos pequeños, los delitos de baja monta, son los que están yendo a las cárceles. Te damos la bienvenida y muchas gracias a este primer video, y síguenos que vamos con nuestros videos informativos. Una buena tarde.